Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo este tiempo profético, apocalíptico, la palabra de nuestro Dios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, como dice la Escritura, y comprobando cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que saber que la voluntad de Dios es lo mejor para cada uno de sus amados, para cada uno de los hijos de Dios. Por eso necesitamos conocer su verdad, su palabra, para vivir conforme a ella, porque allí nos revela la voluntad de Dios. Todo cristiano, por eso debe crecer en el conocimiento de las Escrituras, la palabra de Dios. Todo lo que está pasando en este tiempo profético, los eventos que están ocurriendo en el mundo, son evidencias, son señales que cada vez estamos más cerca del evento más extraordinario. Pero tenemos que saber que Dios tiene el control, porque todo se va a cumplir conforme a la profecía bíblica, conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Todo lo que Dios quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Por lo tanto, nada de lo que ocurre en el mundo ocurre sin que Dios no sepa. Es permisivo por Dios, porque está en los planes perfectos de Dios. Jesús mismo dijo: oiré de guerra, rumores de guerra, pues no turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea que todo lo que estamos escuchando, todo lo que estamos viendo, son señales evidentes que nos da certeza y seguridad que estamos más cerca de este evento maravilloso. Cristo viene por su amada, por su iglesia. ¿Está preparado? ¿Estás esperando a Cristo? Porque Él viene. Sin lugar a dudas somos la última generación. Somos la última generación que será parte del evento más extraordinario del arrebatamiento de la iglesia. Por eso estamos compartiendo en este tiempo quiénes son verdaderamente de Jesucristo, quiénes son de Dios, quiénes son de Dios. A la luz de las Escrituras, la palabra de Dios, la palabra profética que está en las Escrituras, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. El Señor Jesús dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles de los cielos, solo mi Padre. Y qué bueno saber que el Padre Eterno sabe el día y la hora que estos eventos ocurrirán. Porque todo está en los planes perfectos de Dios. Y esto nos da, por supuesto, la plena seguridad. Y estamos hablando acerca del Espíritu Santo, que es una persona, el Espíritu Santo, que está con nosotros siempre. El Espíritu Santo como persona habla, nos enseña, nos guía, nos hace acordar la palabra del Señor Jesús, nos revela las enseñanzas, intercede también por nosotros conforme a las Escrituras de la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, verso 26. El Espíritu Santo también se entristece. Efesios capítulo 4, verso 30. Son algunos de los pasajes que ya hemos compartido, que el Espíritu Santo es una persona. Y el Espíritu Santo está con nosotros. Que la promesa del Espíritu Santo se cumplió a partir de Pentecostés. Todo cristiano, por eso, tiene el Espíritu Santo. Está con nosotros. Y vamos a seguir viendo, profundizando mucho más acerca de esta enseñanza de las Escrituras, la palabra de Dios. Pero queríamos compartir ahora que quiénes son santos, porque fíjense que el Espíritu Santo, santo es. Por lo tanto, todos los que son de Dios tienen que también ser santos. Ahora, ¿quién determina que una persona es santo? ¿El hombre o Dios? ¿El hombre puede canonizar y puede decir quién es santo? ¿O es Dios que dice? Que dice las Escrituras, la palabra de Dios.
tenemos que saber con toda claridad que uno no puede hacer de los muertos un santo. Porque dice, está determinado que todo muera una sola vida después del juicio. Santos son los que viven. Santos son los que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. No son los muertos. Es lamentablemente, a veces la cultura o las religiones, a veces uno crece con esa enseñanza mal aprendida. Pero según la palabra de Dios, solamente nosotros invocamos al que vive por los siglos. Yo me crié, por ejemplo, como todo, adorando imágenes, pidiendo a que se dicen santos, que son imágenes creadas por el hombre, no son dioses lo que hace el hombre con su mano. Tampoco son santos lo que el hombre canoniza o dice que es santo. ¿Qué dice las Escrituras, la palabra de Dios? Aún del Antiguo Testamento. Vamos a ver lo que dice las Escrituras, la palabra de Dios, para que veamos nosotros en Levítico capítulo 20, el verso 26 y 27. Fíjense en lo que dice las Escrituras. Lo que comparto con ustedes no son mis pensamientos, mis ideas, sino lo que dice las Escrituras, la palabra de Dios. Es la fuente y el fundamento de la fe cristiana, de aquellos que son verdaderamente, que pertenecen a Jesucristo. Y dice así la palabra de Dios. Habéis pues de serme santo, porque yo, Jehová, soy santo. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Esto dice Dios al pueblo de Israel. Dios que está hablando a un pueblo, no de muertos, sino de vivos. A un pueblo que Dios libertó, inclusive fue formado por Dios y libertado de la cautividad de Egipto. Es un pueblo, me dice, me habéis de ser santos. Y dice aquí la palabra, y el hombre o la mujer que invocare espíritu de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, será apedreados, su sangre será sobre ellos. Fíjense lo que era la palabra de Dios, la ley para el pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Estaba prohibido totalmente para el pueblo invocar a espíritus de muertos. O sea, por más buena que sea una persona, eso no se justifica, eso no le hace que sea santo, inclusive después de muerto. Es algo terrorífico. La Biblia dice que el uno elige aquí donde va a ir, al infierno o al cielo. Si uno lee Lucas capítulo 16, del verso 19 en adelante, podemos ver una enseñanza que el Señor Jesús dice que hay dos abismos que separan, hay un abismo que separa los que van a un lado y los que van a otro lado y no pueden pasar. O sea que el que ha muerto va a un lugar y ya está ahí a esperar al juicio. El que tiene a Cristo va a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero el que no tiene a Cristo no tiene salvación. No podemos hacer de aquí nada por ellos para que sean salvos, ni ellos pueden hacer nada por los vivos. O sea, los muertos no pueden hacer nada por los vivos. Esto tiene que ver con el ocultismo, con el paganismo, con el espiritismo, que tratan de consultar a los muertos. Eso es un pecado terrorífico. Por eso, ¿quién es santo? Es el pueblo de Dios, que Dios lo creó, los formó, los llamó y lo apartó de las naciones para que sea su especial tesoro. De igualmente la iglesia de Jesucristo. La iglesia también es santa. Entonces, ¿quién dice que una persona es santa? ¿El hombre o Dios? ¿Qué dice las Escrituras? Vamos a ver lo que dice, para que veamos también el Nuevo Testamento, que dice 1 Corintios, dice el apóstol Pablo,
1 Corintios capítulo 1, verso 2, dice así la palabra. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Fíjense, si uno medita en este versículo de las Escrituras, la iglesia de Dios es santo. Dice acá la iglesia, específicamente la iglesia que está en Corinto, una iglesia local que pertenecía a Corinto. Dice, a los santificados en Cristo. En Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Qué es santo? Es apartado por Dios, es llamado por Dios. Santo es lo que Dios establece en su palabra. Todos aquellos que responden al llamamiento de Dios, que aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador, son apartados por Dios, son santos, porque pertenecen a Dios. Entonces fíjense que la iglesia de Jesucristo es santa. Ser llamado a ser santo. A todo lo que en cualquier lugar invocan, fíjense, invocan. ¿A quién invocamos por eso nosotros? Al Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, según las Escrituras. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Por qué es el único mediador? Porque es el único que murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado conforme a las Escrituras, pero que resucitó al tercer día. Él vive por los siglos. Nosotros adoramos al que vive, no invocamos a muertos. A veces uno ve en las películas, cuando van al cementerio, algunos como hablar con el final, con el muerto. Eso es diabólico. Si hay una respuesta, no va a ser del muerto, sino de demonios, diabólicos. O sea, nadie puede hacer algo por aquellos que ya murieron. Uno elige aquí el lugar donde va a pasar la eternidad. El que tiene a Cristo va a estar con Cristo, y el que no, es lamentable. Por eso estamos anunciando en este tiempo, para que las personas acepten a Cristo, porque Él nos aparta. Y quiero decirte que hay miles de santos en Argentina, en Perú, en toda parte del mundo hay santos que son apartados por Dios, santificados por Dios, son llamados por Dios, porque han aceptado a Jesucristo, han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Estos son los santos. Por supuesto que estamos en un proceso de santificación. Esto dice la palabra de Dios. El cristiano, por eso, como el Señor Jesús dijo, ¿a quién debemos orar? Al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El Señor Jesús en el Evangelio según San Juan capítulo 14, versos 13 y 14, dijo, todo lo que pidiera el Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiera en mi nombre, yo lo haré. Fíjense, ¿a quién debemos orar? ¿A quién debemos invocar? El cristiano verdadero, el que es santo, que es apartado por Dios, debe invocar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros adoramos al que vive, conforme a las Escrituras. Hay un solo mediador que es Jesucristo, un solo nombre que es Jesucristo, un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, que es Jesucristo. Por eso debemos pedir al Padre en el nombre de Jesús. Jesús dijo, garantiza, y es una promesa, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, el cristiano invoca al que vive, al Padre, porque somos hijos del Eterno. Imagínense que yo tengo mi hija, y mi hija va a pedir algo, una estatua, para que esa estatua interceda por mí. Ella tiene, una vez sí que no está bien, tiene que pedirme a mí, directamente al Padre. ¿Sí? Esto dice
la palabra de Dios. ¿Quiénes son santos? Son santos aquellos que tienen a Jesucristo, que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Esto es importante. Dice 1 Pedro, para que vean lo que estoy compartiendo con ustedes está en las Escrituras, la palabra de Dios. 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, del verso 14 al 16. Fíjense lo que dice el Señor. Los santos para Dios son los vivos, lo que viven los hijos de Dios. Fíjense, como hijos obedientes, Dios está hablando a quiénes son los hijos obedientes, los que tienen a Jesús y conocen las Escrituras, la palabra de Dios, y obedecen. Dice, no conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios nos indica quiénes son santos y cómo debemos vivir como santos en toda vuestra manera de vivir, en nuestros pensamientos, en la forma de nuestra vida, en nuestras relaciones interpersonales. Debe haber una diferencia, que somos hijos de Dios en toda vuestra manera de vivir, porque dice, fíjense, porque Cristo está. Sé santo porque yo soy santo. Esto no está hablando a los que ya murieron, sino a los que viven. Santos son los que recibieron a Jesús como su Señor y Salvador, a los que viven conforme a la palabra de Dios, que viven conforme a su palabra, que estamos en ese proceso de santificación, que somos santos, que somos apartados por eso por Dios, para servir a Dios, para adorar a Dios y para declarar el mensaje de Dios para este tiempo profético que estamos viviendo. Esto es lo que dice las Escrituras. Por eso digo, ¿quién es santo? Todo cristiano que ha nacido de verdad de nuevo es un hijo de Dios. Uno no es santo o no es salvo porque han sido bautizados. Uno es santo porque ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador y ha sido apartado para servir al Señor. Fíjense en cuántas personas viven a veces invocando otro nombre que nada tiene que ver. Hay un solo camino, hay un solo nombre, hay un solo mediador y es Jesucristo. Porque Él vive. Y quiero decirte que Él está intercediendo por nosotros. Y el Espíritu Santo que está con nosotros intercede también como persona por cada uno de nosotros. Yo te pregunto, ¿eres santo? Si no aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, puedes tomar esta decisión y aceptar a Cristo y para ser santo, apartado por Dios. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos por cada pecador que se arrepienta, que acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Hay fiesta en los cielos cuando una persona se acerca a Dios, escucha el llamado de Dios y acepta a Dios como su Señor y Salvador. Hay fiesta en los cielos. Y es un santo, porque Dios te aparta. Eres parte del pueblo de Dios. Eres parte del reino de Dios. Y si no tienes a Cristo, qué bueno que puedas tomar esta decisión ahora y aceptar a Cristo en tu vida. Para que seas santo, para que sea parte del reino de Dios. Orá conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque podemos invocarte a ti, que tú eres el Hijo de Dios, el que murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado conforme a las Escrituras, pero que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Señor, quiero que vengas a mi vida, que sea mi Señor y Salvador. Quiero ser apartado por ti, Señor. Quiero ser santo, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos apartas para que
podamos seguirte, adorarte y hacer tu voluntad en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga.